¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Así como lo leen, creo que no sé si vaya a pasar o creo que sí vaya a pasar. Aún no lo sé porque este es un problema reciente que me acaba de ocurrir por segunda vez, mis hermanos. Por segunda vez y pues qué lamentable, ¿no? Qué triste que pasen esta clase de cosas por... no sé, por malas intenciones de personas que no quieren reconocer el trabajo de otro o esas clases de cosas. Pero vamos poniendo en contexto todo lo que ha pasado y por qué suceden estas cosas. Ustedes recuerdan el video que subí hace unas semanas, 2 semanas para ser exacto, de la Feria de Soloy. La Feria de Soloy fue un ambiente muy bonito, me gustó muchísimo. Los organizadores estaban, creo que fue uno de los mejores ambientes en que he estado en una feria y estuvo excelente. Ahí fuimos con la familia, fuimos así a grabar. La verdad estuvo chévere, estuvo bien bonito. Y pues, bueno, sin más, grabamos. Eso sí, antes de ir a grabar, pues consulté con los coordinadores del evento y pregunté si se podía grabar. A los que me dijeron sí pueden grabar, pueden tomar fotos siempre y cuando sea para la publicidad de la feria, ¿ok? Entonces, vamos allá. Y luego de eso, pues llegamos a grabar, donde grabamos varios segmentos de videos. La verdad que fue muy visto en mi canal de YouTube, que fueron 2 partes del video de la Feria de Soloy, que una era de las ventas, de las artesanías, y la otra era sobre comida, gastronomía y eso. Creo que fue muy visto el video, más de 15.000 visualizaciones, creo que 17.000. Y para el tamaño del canal que tengo yo, que es un canal de 11.000 y algo de personas, que un video llegue a más de 17.000 visualizaciones, eso es bastante. Eso es bastante. Entonces, mis amigos, pues grabamos 3 videos, de esas 3 las subí a mi canal de YouTube y la otra fue de la religión Bahá'í, o sea, todo normal, todo chévere, todo pretty hasta ahí. Una de las cosas por la que yo me caracterizo es que a mí no me gustan los problemas, cualquier tipo de problemas que vayan a poner en riesgo mi integridad física o lo que sea. Pues yo trato de obviar todas esas cosas. ¿Y qué creen, mis amigos? Yo navegando en uno de estos días por redes sociales, en Facebook, encuentro un video y me pareció de lo más interesante. Así se lo digo, un video excelente, un video chévere. Y lo primero que hago cuando me gusta un video en redes sociales, un video que no es mío, que yo no produzco, que no es de la producción acá de nosotros, pues yo digo, bueno, voy al propietario, le pido el derecho, el permiso para subirlo a mi canal. Y pues me contacté con esa persona. Qué triste y qué lamentable todo esto. Me contacté con esa persona y el video era sobre gastronomía en Ove. Gastronomía en Ove, pero era un video que solamente enfocaba lo que era la comida. Ya el video lo eliminé de mi canal por problemas que tuve con ese video. Eso es reciente, eso fue hoy. Así que ya ese video lo eliminé de mi canal. Entonces voy al origen del video. El video tiene el logo de la empresa, tiene la edición, todo. Y me pareció interesante. Cuando vi el logo de la empresa, pues yo supuse que era el video de la empresa. Entonces, yo en ese momento me contacto con esa persona. No lo voy a dejar mal porque no soy de esa clase de persona. Aquí bien lo podría decir. Prácticamente esa persona estaba plagiando un video que no era de él y me lo mandó a mí como si él fuera el propietario. Y eso está muy mal, Y creo que me faltó un poquito más de investigación, puede ser. Aunque no lo sé. No lo sé. Y la verdad es que sucedió algo, eso fue una completa locura. Y pues yo edité el video, como todo estaba en Overe, yo le puse el subtítulo en español para que ustedes pudieran entender. El último video de gastronomía en Ove. Y pues prácticamente ese video no pegó como los demás. Ya a la hora que estamos, más de 12 horas, más de 18 horas, solamente llevaba 900 vistas, o sea que no fue mucho. Y pues cuando es lo normal son más de 2.000, 3.000 vistas hasta las primeras 24 horas. Pero lamentablemente, mis amigos, me llega un mensaje, un comentario que me hizo
levantarme de mi puesto porque estaba ahí trabajando en ese momento. Yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y dice, me dijeron que yo soy plagiador de trabajos, que yo estoy plagiando, prácticamente secuestrando, robando trabajos ajenos. Y wow, me impactó esas declaraciones por la sencilla razón de que yo jamás, amigo, jamás he hecho eso con ninguno de mis videos. Y si hay algún video que he subido a mi plataforma, que creo que solamente es uno, que sí pedí el permiso y tenía todos los derechos del autor. Pero en esta oportunidad yo creyendo que tenía el derecho, por lo que le puse los créditos al supuesto propietario del video, le puse los créditos en las descripciones del video. Me dijeron, eres un plagiador, eres un... Bueno, en pocas palabras, soy un ladrón de videos, pues elimina ese video porque no sé qué va a pasar. O sea, prácticamente era una amenaza inteligente. Yo digo, wow, procedí a poner el video en privado para que más nadie lo viera. Y fui a investigar de quién era el video. ¿Y qué creen, mis amigos? El video le pertenece a la feria de Soloy. Dicen que ellos tienen todos los derechos del autor. Creo que eso se respeta. Yo estoy seguro que sí, ellos hicieron toda la producción. Pero yo no tenía idea de que el video era de ellos. Porque el video no tenía el logo, no tenía absolutamente nada que identificara a la feria de Soloy. De ser así, pues, ok, lo dejamos tranquilo y no pasa nada. Entonces, pues... Qué mal, mis amigos, que haya pasado estas cosas. Bueno, les reitero una vez más, ya me contacté con las personas indicadas dándoles la explicación de lo que pasó. Ya creo que todo está arreglado en ese punto, pero me parecía muy interesante comentarles esto a ustedes, por qué eliminé este video. Y pues no lo sé. Creo que le dimos muy buena publicidad a la feria de Soloy, que miles y miles de personas vieran esa feria a través de nuestro canal. Creo que eso fue, y bueno, solo por un video de gastronomía que yo no hice, y pues por culpa de alguien más me trataron de plagiador y pues me hicieron eliminar el video. Pues no sé, ¿ustedes qué me dicen, amigos? No sé si tuve la culpa yo, pero igual, sí, yo creo que tuve algo de responsabilidad en no investigar bien, pero me confié la verdad, y creo que esas cosas no vuelven a pasar de nuevo, una vez más. Así que eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó y pues, ni modo. Saludos y bendiciones, mis amigos. Una disculpa a todas las personas que estuvieron afectadas por eso. Y pues, son dos videos que voy a eliminar. Esa de la gastronomía y de la religión Bahá'í, que también me presentó un problema de derecho de autor. Pues, qué mal, qué triste. Así que seguiremos haciendo nuevos videos, nuevo contenido. Mis contenidos son originales, amigos. Vamos a seguir hacia adelante. Esta clase de cosas no me va a desanimar, no nos va a desanimar, y seguiremos creciendo, seguiremos echando para adelante, como decimos, como buen panameño. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que estén bien. Así que ya saben, mis amigos, si en alguna oportunidad yo llego a pedirle un video a ustedes que publiquen, díganme de quién es el video, si es de ustedes o de alguien más. No, digámosles no al plagio, no a nada de esas cosas, porque eso no es bueno. Bendiciones, nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos a toda mi gente linda, mi gente hermosa de Soloy. Bendiciones, mis amigos. Chau, chau.